Bueno, pues bienvenido a la Peña del Chusco, Casa Manolo, y volvemos con una nueva edición de 21 portadas. Este mes de noviembre vamos a hacer dos exposiciones diferentes, una con gente del rock y del pop que han desaparecido, han fallecido durante todos estos años atrás. Primero lo vamos a hacer ingleses y americanos sobre todo, y luego vamos a tener una segunda parte que va a ser de personajes españoles. Empezamos primero, la primera portada que tenemos es el Double Fantasy de John Lennon, que fue el último disco que grabó John Lennon, pues desgraciadamente porque él fallecía el 8 de noviembre de 1980 a la edad de 40 años, aunque nos parezca en aquel tiempo que era muy mayor, pues simplemente tenía 40 años. Lo que pasa es que la gente más joven, cuando John Lennon muere, pensamos que era muy mayor, pero realmente tenía 40 años. La muerte de John Lennon es muy curiosa, desgraciadamente, porque fue un asesinato. Vamos a dejar claro que hay dos tipos de muertes dentro de la que es la historia de la música, la historia del rock. Una es las muertes naturales, como pueden ser enfermedades, como puede ser, por ejemplo, un infarto, que hay muchos que han muerto de infarto y otros de cáncer. Y luego están las muertes violentas, que son asesinatos, sobredosis, accidentes. Pues John Lennon encabeza las muertes trágicas. Este hombre, pues el asesino, Michael Chapman, por llamarlo de alguna forma, un día antes de asesinar a John Lennon hay una foto donde le está firmando un autógrafo en el edificio Dakota de Nueva York, y al otro día pues simplemente le disparó tres balas y muere John Lennon instantáneamente. Este es el último disco de John Lennon. Él se había retirado en 1975 de la música porque había tenido un hijo con Yoko Ono y como en el hijo anterior no lo había disfrutado, dejó la música totalmente durante 5 años para disfrutar de la infancia, y cuando vuelve a grabar el Double Fantasy, que retorna la carrera discográfica, pues sucede este trágico acontecimiento que es la muerte y asesinato de John Lennon. Quizás es uno de los casos que menos hay que explicar porque lo conoce. Sí, porque es el más conocido casi. Es el más conocido. Primero, John Lennon tiene una carrera magnífica y aparte había sido miembro de los Beatles, ¿no? Que y nada más que por eso el primer disco que abre la exposición. Bueno, pues Jimi Hendrix. Jimi Hendrix es de los que abren la maldita etapa, o como queramos llamarla, de los 27 años. Jimi Hendrix muere con 27 años en 1970. ¿Cuántos hay que han muerto con 27? Muchísimo. Sí, Mira, vamos a poner ejemplos, por ejemplo, Jim Morrison, que lo tenemos aquí, Janis Joplin, Brian Jones, Amy Winehouse también ha muerto, Kurt Cobain. Hay mucha gente que desgraciadamente murieron con 27 años. Bueno. Y este es uno de los primeros casos porque murió en el año 70, con 21 años. Jimi Hendrix... 27. Sí. Jimi Hendrix, pues junto a Eric Clapton, yo creo que está considerado los reyes de la guitarra. Eric Clapton, virtuoso, y Jimi Hendrix en la forma de tocar. Sacó sonidos totalmente nuevos que no se habían escuchado nunca de la forma de tocar la guitarra. Influencia, pues, la ha tenido todos los grupos del año 70 para acá. Casi todos tienen influencia de Jimi Hendrix por la forma de tocar. Un icono para todo el que ha empezado a tocar la guitarra eléctrica, sí. Es un icono absoluto. Hay que dejar claro también que mucha gente piensa que Jimi Hendrix murió de una sobredosis. No es el caso. No, a pesar de que coqueteaba con las drogas, muere una muerte que suele suceder mucho en la música, por barbitúricos, pastillas para dormir. Y al tener un sueño profundo, lo mezclan con alcohol y el propio vómito lo asfixia, que no murió de una sobredosis. Seguimos. Pues mira, uno desgraciadamente que ha muerto en el 2020, que es el Van Halen, Van Halen es el apellido del guitarrista del grupo, de David Van Halen, y Eddie Van Halen, perdón, y ha muerto en este caso de muerte natural porque tenía un cáncer. También es muy peculiar la forma de tocar de Eddie Van Halen porque tocaba en los punteos lo hacían en mástil, no en el cuerpo de la guitarra. Y para que nadie le descubriera cómo tocaba en los años 70 ese tipo de música, los punteos lo hacía vuelto de espalda al público. Era muy curioso porque era difícil puntuar en el mástil, y él lo hacía. Bueno, pues seguimos con Demis Roussos. Creo que es el único que no es americano ni es inglés. Él es griego, aunque toda la infancia la pasó en Egipto, pero él nació en Grecia. Cuando la revuelta en Egipto volvió otra vez a Grecia, y allí creó un grupo, se llamaba el Aphrodite Child. Fueron muy famosos, fueron a Inglaterra, grabaron 3 LP.
Y lo más curioso que él era el bajista y vocalista, pero el teclado era Vangelis. Casi nada. Casi nada. Pero él cantaba en inglés, Él, fundamentalmente, ¿no? Sí, él cantaba, es que lo voy a comentar luego. Con Vangelis tuvo muy buena relación porque aparte después de separarse del grupo, grabó varios discos entre los dos solamente. Bueno, tuvieron muy buena relación, incluso colaboró en la banda sonora de Carros de Fuego y de Blade Runner con Vangelis. Él hablaba muchos idiomas y había discos que los grababa en italiano, en español, en inglés, en griego, en Tenía una francés, habilidad especial para eso. Casi todas las versiones, casi todos los discos tienen una edición en otros idiomas. Bueno, Demis Rousseau triunfó muchísimo en España, primero en inglés y luego ya todos los discos los lanzaba en español. Bueno, pues murió con 69 años en el 2019 y de una forma natural. Me imagino que sería un cáncer o un... Como era él, muy natural. Seguimos con otro de los años, del año maldito, de los 27 años, que es Jim Morrison. El LP se llama Morrison Hotel. Él pertenecía al grupo de los Doors, un líder carismático. Otro que coqueteó mucho con las drogas, pero tampoco murió de sobredosis, aunque todo el mundo piensa que murió de sobredosis. Le pasó exactamente igual que Jimi Hendrix, pastillas para dormir, alcohol, y el vómito le produjo la muerte. Está enterrado en París. No está enterrado en Estados Unidos porque le cogió, cuando se separan de los Doors, él se olvida del grupo, se olvida de Estados Unidos, se va a vivir a París y allí es donde muere. Seguimos con otra estrella, una estrella que tuvo una doble juventud, primero en los años 60, que es Roy Orbison, tuvo cantidad de éxito en los años 60, en los años 70 su estrella se apagó, pero en los 80 pues las casualidades del destino graba una versión de Cry de Don McLean y vuelve a triunfar. Y ya en el año 82 es cuando vuelve a pegar el pelotazo, porque una de sus canciones se hace famosa en una película que era Pretty Woman. Y bueno, volvió a resurgir con mucha fuerza. Ese es el último disco. Murió a los 52 años, en 1988, y formó parte en la década de los 80, cuando resurge, con el supergrupo más grande que ha existido. En el grupo se llama los Traveling Brady, y estaba Bob Dylan, Tom Petty, Jet Line de la ELO, Joe Harrison y él. Desgraciadamente hay ya 3 muertos, pero imagínate cómo sonaba el grupo. Se considera un Dream Team. ¿Duró mucho? Pues grabaron solamente 2 discos, Traveling 1, volumen 1 y Traveling volumen 3. No grabaron el 2 porque en el primero ya murió él y en homenaje no grabaron el segundo. Y los otros 4 miembros volvieron a grabar un disco que era el volumen 3 cuando el 2 no había existido. Muchos gallos en ese gallinero. Claro, lo que pasa es que tanto Roy Orbison como Joe Harrison como Tom Petty desaparecen desgraciadamente. Son gente que no tenemos aquí el disco de ellos, pero que ya desgraciadamente no están. Seguimos con Roy Gallagher, otro guitarra magnífico, este es irlandés, perteneció en los años 60 a un grupo que se llama Takes, era un trío, guitarra, bajo, batería, los clásicos, y durante los años 70 pues fue un magnífico guitarrista y grabó muchísimos discos y con muchísimo éxito. El problema de Roy Gallagher, fue el alcohol, que destruyó su vida por completo. Y murió bastante joven por el hígado hecho polvo, porque el alcohol y las drogas se estragó en un mundo tan fuerte como es el rock, donde duermes en hoteles, vives en hoteles, estás de gira continuamente, carretera, y la soledad del artista pues pasa factura. Bueno, y seguimos con Marvin Gaye. Marvin Gaye es de las muertes violentas, de estas raras que hay en el rock, en este caso el soul, porque cantaba soul. Marvin Gaye triunfó muy joven, pero la vida loca que hemos comentado antes, pues sexo, droga y rock and roll le pasaron factura. Su padre era un pastor americano, muy creyente, y continuamente las broncas que tenía en su casa pues terminaron un día en un tiroteo, en una pistola que él mismo le había comprado a su padre para seguridad, y lo asesinó su propio padre por la mala vida que llevaba este hombre. Bueno, había canciones muy sexuales, ¿no?, de Marvin Gaye. Esa fue la última etapa. Primero era soul y luego ya hizo un sonido disco que lo hizo muy famoso, y la juventud lo volvió a recuperar, porque el Marvin Gaye de los años 70 lo escuchaba muy poca gente, pero en los años 80 en cambio sí volvió a surgir con la música que tú estás diciendo. Sí, ideal para citas románticas. Exactamente. A lo mejor al padre que le
era pastor protestante, quizás no le gustaba Claro, demasiado. y además la mala vida línea, que llevaba. Esa línea. Sí. Y bueno, el gran Bowie, ¿no? Bowie tenía que estar ahí. El camaleónico, desde los años 70 hasta el día de su muerte, era un provocador, un innovador y un artista completo, desde productor, actor, músico, compositor. Yo creo que ha sido de las personas más completas dentro del rock que hemos tenido en la historia. Su último disco, bueno, pues contaba su muerte. Fue Lázaro, se llama Lázaro el disco, y incluso los vídeos, que ya sabía que tenía los días contados, grabó su propia muerte, hizo su propio entierro en plan momia, con las monedas en los ojos y toda la historia esta, y vendió, no es que vendió, él se veía la muerte ya encima, y su último disco fue un homenaje a su querido público, a sus fans, y de alguna forma se despedía con ese disco. La verdad es que un artista inclasificable. Si hubiera manera de clasificar, es imposible ponerle etiqueta, porque es que ha tocado todos los palos, como se dice en el flamenco, incluso artísticamente hablando, desde un punto de vista integral, como tú decías. Totalmente integral, absolutamente. Era una mente abierta, evolucionó yo creo que todos los grupos de ahora tienen influencias de él, y bueno, y ha quedado como un dios. Bueno, y ahora un disco de Queen, porque no tenemos ningún disco de Freddie Mercury en solitario. La portada es muy extraña, te tienes que dar cuenta que salen los 4 personajes, los 4 miembros del grupo, y solamente hay 5 ojos, y la portada... Bueno, de Freddie Mercury, otra muerte no violenta, pero sí extraña o maldita, ¿no?, que fue el SIDA. El SIDA se llevó a muchas estrellas del rock, desgraciadamente. Freddie Mercury, pues, ¿qué contar de Freddie Mercury? Yo creo que la carrera de Queen fue meteórica, y además hasta el último momento, y la de Freddie Mercury exactamente igual. Es una pena de que muriera tan joven también, pero bueno... Un estilo muy particular. Era un provocador nato arriba del escenario, y creo que también abajo, pero bueno, líder de un grupo y líder de un movimiento como fue Queen. Yo creo que esto es de otros personajes que va a pasar a la historia para siempre. Cuando haya un formato distinto al CD o al vinilo, aparecerá la discografía completa de Queen, porque esto va a ser eterno. Sus canciones son clásicos. Eterno. Clásicos ya. Otra persona que murió con 27 años. Janis Joplin, carismática en todos los aspectos. Revolucionó el rock. En aquel momento había pocas mujeres que cantaran rock, o casi ninguna. Y bueno, pues tenía su propia banda y creó escuelas. Lo que pasa es que su carrera fue muy corta, solamente grabó 2 discos. Una vida muy turbulenta también. Muy turbulenta, entre el sexo, la droga y el rock and roll, como ella lo llevó al extremo. Era el movimiento hippie en aquel momento, y murió también en 1970 después entre Jimi Hendrix y Jim Morrison. Y otra persona totalmente diferente, porque hemos querido que la exposición sea muy abierta. Ella es la reina de la música disco, quizás junto con Gloria Gaynor, pero Gloria Gaynor, a pesar de que también era americana, venían del sonido Talman Moto, de la música del soul, y ella creó, junto a Giorgio Moroder, su productor, la música, el sonido Munich, que era más electrónico. En Alemania la música electrónica estaba triunfando en aquel momento, con Kraftwerk y todo el rock alemán y Giorgio Moroder aprovechó para hacer música disco. El sonido Munich tenemos, por ejemplo, a Donna Summer, a Silver Convention, incluso ya a última hora a los Bonnie M. Lo que sería el principio del dance. Sí, es la música disco, mientras que en Estados Unidos era la música de baile, aquí se llamó la música disco, y a pesar de que era americana, y también el Silver Convention era americana, pues el Giorgio Moroder le creó un sonido genuinamente alemán para las discos, para la música disco. Una gran reina de la canción. Bueno, este disco, yo no sé si tendría que estar ahí o no tendría que estar ahí, porque este es un caso perdido. Sid Vicious te muere con 21 años. Yo creo que es uno de los personajes del rock que mueren más joven, y además sin una carrera discográfica apoteósica. Simplemente estuvo su cuarto de hora porque perteneció a un grupo que eran los Sex Pistols, que solamente grabaron un disco, y era mal cantante, mal músico incluso, pero estuvo en el momento justo en Londres para pertenecer a los Sex Pistols. Grabaron un disco, el grupo se separa, tiene una historia muy turbulenta, porque en uno de los arrebatos asesina a su novia, a Nancy. Estuvo en la cárcel, estuvo en un centro para quitarse de la droga. Dentro de la cárcel, cuando sale de la cárcel, hace una fiesta, lo celebra, y se mete una sobredosis de heroína y simplemente desaparece. Sid Vicious es una persona que es más conocido por su mala vida que por su calidad musical, porque realmente nada más que grabó un disco. Hay una versión muy extraña de My Way, de Frank Sinatra, que no sé si la hace bien o la destroza, ya eso depende del gusto.
Pero Sid Vicious no aportó nada musicalmente, nada. Quizás su estética, su forma de vivir, de morir joven, pero de morir joven me parece una gilipollez. Por lo menos disfruta de la vida y con 21 años irte al otro mundo por por un pinchazo de heroína, la verdad que yo creo que no merece la pena. Bueno, Ramones. Ramones un otro grupo que permanece, ¿eh? Permanece, pero te cuento la historia. De esa portada los 4 están muertos. Todos han muerto en la década del 2000. Todos por muertes naturales, como he dicho antes. Sí. Enfermedades, cáncer y esto. Hay un batería que de los que tocó con ellos que perdura con el nombre de Ramones, pero, por ejemplo, de la portada esa, los 4 desgraciadamente están muertos. No sé si son los que más camisetas han vendido. Han vendido, yo siempre lo he comentado, Ramones han vendido más camisetas que discos. Y además mucha gente piensa que cuando vas, sobre todo a Springfield, que las he visto, compran la camiseta de Johnny, los nombres de ellos, y yo creo que no saben lo que están comprando, simplemente les gusta y no saben que los Ramones es un grupo musical. Sí, sí. Bueno, seguimos con los Bee Gees. Los Bee Gees, gracias a Dios por lo menos uno queda vivo, pero homenaje a los 2 que han muerto, que eran mellizos, era Robin y Mauricio. Solamente queda Barry, que es el mayor. Ellos tuvieron una época fantástica, fueron todos los años 60 y luego en 70 volvió a recuperar con aquello de la fiebre sábado noche y hasta los 80. Y hasta los 80, hasta que desgraciadamente ya han desaparecido el 66% del grupo. También, ¿no? Claro, crearon la música de baile cuando estaba ya en decadencia. Era increíble que los Bee Gees, un grupo tan serio, hicieran música de baile, ¿no? Entonces por ahí, por esa grieta pasaron ya mucha gente más, pero claro, ellos fueron, cuando fue el sábado noche fueron los reyes de la disco. Está clarísimo que se reinventaban, lo mismo que le pasaba a Bowie, con un sonido nuevo, porque ellos simplemente cantaban baladas y de pronto de gente muy seria se pusieron a bailar, por lo menos la música, ¿no? Era no sé si se llama así, pero característico el falsete, ¿no? Claro, era muy famoso por el falsete, sobre todo de Robin, que es el único que queda vivo. También Barry, perdón. Estaba Andy también, aunque no formó parte de los Bee Gees. Pero después fue famoso también. Fue famoso y también ese sí tuvo una muerte de las violentas, como yo digo. Me imagino que sería sobredosis o cualquier historia de esta. Luego está Elvis Presley, que a pesar de que nosotros lo recordemos mayor, murió muy joven, murió en el 77 y tenía 42 años. Lo que pasa es que, claro, la mente nos hace malas pasadas. Elvis todo el mundo dice que fue el padre del rock. No que fuera el padre del rock, el rock era negro y él lo dulcificó y lo adaptó para el público blanco. El rock and roll. El rock and roll. Entonces, bueno, siempre un artista, y sobre todo americano, tenía más posibilidades de que fuera blanco para triunfar que fuera negro. Simplemente se limitó a copiar. Era de Memphis, un estado donde predomina la raza negra, y él simplemente imitó o dio una versión más light de lo que era el rock and roll que escuchaba en su estado. Y claro, las casas discográficas apoyaban más a los blancos en aquel momento que a un negro. Simplemente dulcificó el rock and roll para un público más general. Jugó ahí con algunas imágenes de... Él exageró quizá los movimientos a la hora de bailar, pero dulcificó las letras y la música. Era muy provocador en aquel momento. Hay vídeos, por ejemplo, en aquel tiempo que lo grababan de la cintura para arriba, no de la cintura para abajo, porque no querían que movieran la pelvis y las piernas porque era demasiado provocador. Estas son anécdotas del rock. Quizá nos pareció que murió más tarde porque su final... Sí, porque era muy estaba muy deteriorado, había engordado muchísimo, su imagen de rebelde la había perdido. Y parecía más mayor de lo que era. Sí, parecía más mayor, se había acomodado al éxito, a cantar en Las Vegas y no sé ni siquiera giras, ¿no? No se movía ya de Estados Unidos. Y la imagen que tenemos de las películas, pues la que nos conservamos es cuando era joven, pero con 42 años cuando murió, yo pienso igual que tú, que estaba muy mal conservado. Bueno, de John Denver, quizás sea de los más desconocidos, ¿no? No, te cuento la historia. John Denver me recuerda a mí a José Merced, te explico. La gente que tocan country en los años 70 eran country hondo, como el flamenco, ¿sabes? Sí, tenía puro. Un circuito muy pequeño, pero muy puritano, que no querían mezcla. Y John Denver se atrevió a acercar un country nuevo a la juventud. Por supuesto, la gente del country hondo, como estamos diciendo, lo criticaron muchísimo, pero consiguió
que la juventud llenara estadios para escuchar el country nuevo, lo mismo que le ha pasado, por ejemplo, a José Mercé, que los puristas lo critican, pero han acercado al flamenco a la juventud, hace medio espectáculo flamenco puro y luego hace cosas más modernas, porque el flamenco se va modificando con el tiempo porque la juventud va cambiando. Y eso ha permitido que se conozca más. Claro, y John Denver le pasó eso, del country puro de donde venía, lo modificó de alguna forma, lo dulcificó y lo hizo para que la juventud escuchara el country, porque todo el mundo estaba escuchando rock. Imagínate, a partir de aquí ya aparecen los Eagles, aparecen otros tipos de grupos que meten en su música, a pesar de rock, el country, porque la juventud, como siempre, reniega de lo anterior. Y el country pasó al olvido. Eran los pueblos estos perdidos, remotos de Estados Unidos, donde había el country puro. Y él acercó la música americana genuina, la que se estaba haciendo, porque tenía en cuenta que Estados Unidos no tenía música genuina. Sí, el country viene de Irlanda. Exactamente, lo que voy a contar, de Irlanda, Inglaterra. Entonces, y lo que había es lo que tocaba, la guitarra, el banjo y 4 instrumentos más. Y pues lo electrificó y hizo que el country fuera pues a nivel mundial conocido. Incluso salió de Estados Unidos, ¿no? Que era... Yo, la verdad... Y bueno, John Denver también tuvo una muerte trágica porque murió en un accidente de avión probando le gustaba mucho lo que era el tema de la aviación y estaba pilotando una avioneta y tuvo un accidente y falleció. Tiene una canción muy bonita que se la dedicó a Jean Cousteau, el Calypso, y además durante su carrera fue muy amplia y con mucho éxito. Este es el gran éxito y fue número 1 en Estados Unidos y en toda Europa. Bueno, y seguimos con el rey del pop, ¿no? Un mito. Ya esto sí que, ¿cómo lo describe? Si este hombre es que hizo de todo, desde que tenía 6 años estaba arriba en el escenario. Michael Jackson por casi todos los géneros. Hizo y de todo. Después al final tuvo sus detractores, incluso su propia raza renegaba de él, porque una persona que es negra y quiere volverse blanca, como casi lo intentó, pues a la gente, su público negro fiel, en un momento dado la abandona, porque él lo que crea es... se crea él mismo y se hace un fenómeno de masa, pero para gustarle también a los blancos, y eso, claro, eso pasa factura, pero hay que reconocer que es el rey del pop. Aquí sí que no hay duda. Michael Jackson triunfó en todo lo que se propuso, en todos los discos que hizo, en todas las actuaciones, en todos los conciertos, en todas las declaraciones, entrevistas, en todo. Michael Jackson yo creo que ha sido uno de los artistas más completos que ha tenido la historia de la música. Murió también, como hemos dicho, en una situación muy extraña, también con pastillas para dormir, historias de estas. Todavía hay dudas sobre eso. Todavía hay dudas, hay documentales. Llegó a mezclar más su vida personal que su música, que es penoso porque era un artista, no necesitaba vivir de los escándalos, pero bueno, la vida hace esas malas pasadas. Bueno, Bob Marley también es otro que se marchó muy pronto. Muy pronto, aunque nosotros pensemos que era muy mayor cuando murió, tenía 36 años. Y todo el mundo piensa, las drogas, no, él murió de un tumor cerebral, ¿no? Que tampoco... Lo que pasa es que el rock siempre se genera la historia de las drogas, pero hay gente que no consumió droga y siempre está tocando rock and roll. Bueno, un mito del reggae que... Bueno, yo creo que no se ha superado, ¿eh? No, increíble. Bob Marley pasará a la historia como casi todos los que están por aquí, porque si el Michael Jackson era el rey del pop, Elvis el rey del rock, Bob Marley es el reggae. En Jamaica yo creo que es el personaje más importante que ha dado esa isla, ¿no? Sí, el reggae es Bob Marley. Bob Marley y ya luego pues era muy pacifista. Yo a mí me recuerda mucho las letras, cuando no es que sepa inglés, pero cuando las traduce el YouTube, son muy parecidas a las que cantaba John Lennon, ¿no? Todas hablan de paz, de amor. Era un tío una persona muy pacífica y bueno, y quería unir las razas en Jamaica, que es un sitio muy conflictivo y sigue siéndolo, porque no es que haya la apartheid, pero el poder lo tienen los blancos y los negros, pues, desgraciadamente, pues están todavía una esfera un poquito más baja. También ha producido camisetas. También. Pero Bob Marley es buen músico. Y gorros, ¿no? Y gorros también. Buen letrista. Y lo que tiene Bob Marley es que le sigue gustando a la juventud. Sí. No tiene que reinventarse en la casa de disco, hacer una recopilación. Bob Marley, o te gusta o no te gusta. Y hay gente que tienen 15 años que están empezando a escuchar música y empiezan con Bob Marley. Es curioso. O sea, no pasa de moda nunca. No. Mira, Chuck Berry sí que es el padre del rock and roll. El Chuck Berry ha sido, el padre, el padrino, el abuelo. Él ha hecho la música de la generación de los 50 y además
un dios para casi todos los músicos. Incluso los Beatles en sus primeros discos y los Rolling Stones, gente con esa categoría, han hecho versiones de Chuck Berry, porque esos acordes simples eran los primeros que tocaban casi todos los músicos que han empezado a tocar un instrumento. Chuck Berry es conocido por el rock and roll Beethoven, el Maybelline, el Johnny B. Good, sobre todo el Johnny B. Good, el rock and roll music. Tienen casi todos los grupos que han empezado a grabar en sus primeros discos en los años 60 han tocado temas de Chuck Berry. Y el mismo comentario que te hago con Elvis Presley es si acercó el rock and roll al público negro y al público blanco, porque realmente él era directo, él lo suavizó, pero él lo tocaba tal como sonaba en los clubs de negros en Estados Unidos. La historia de que tuviera tanto éxito en los grupos ingleses es que en Inglaterra la historia de la música de los negros no tuvo tanto perjuicio como en Estados Unidos. Allí en Inglaterra no existía ese racismo que existía en Estados Unidos en los años 60. Allí, cuando venían los barcos de Estados Unidos a Londres, a los puertos ingleses, lo primero que traían eran discos americanos. Y todo el mundo escuchaba músicos americanos, y los músicos negros eran dioses para los músicos ingleses, que no había ese perjuicio que había en América, no escuchaban lo que estaban escuchando en Estados Unidos, y muchos de los grupos ingleses renegaban de Elvis Presley porque no era lo que querían escuchar realmente el rock and roll que estaban haciendo los negros, lo auténtico. Y seguimos con B.B. King, que estamos hablando exactamente lo mismo. Los dos murieron de muerte natural, murieron a los 90 años, quiere decir que no tuvieron ninguna historia extraña. B.B. King estuvo actuando casi hasta B.B. el King, último momento, bueno, igual que ha pasado a Chuck Berry. Los dos han muerto recientes. Chuck Berry murió en el 2019 con 91 años. B.B. King es el ídolo para casi todos los guitarras. Todo. Bueno, desde Eric Clapton, todos han querido tocar con él, Keith Richards, bueno, aquí en España que usó Paco de Lucía y Raimundo Amador. Raimundo Amador ha tocado con B.B. King. Yo creo que, hombre, la colección es pequeña, son 21 portadas, esto no da más de sí, hay mucha gente que se ha quedado fuera, muchísima, desde Lou Reed, yo que sé, a gente que desgraciadamente se han ido en los años 70, los años 80, los años 90. Te das cuenta que desde el año 55, imagínate el montón de gente que nos ha dejado, porque el año 55 es cuando empieza el rock and roll, hasta el 2000, pues imagínate. Dentro de unos 15 días me lo han pedido, hay que ver que no vamos a hacer una colección de los artistas desaparecidos españoles, y digo, bueno, pues a mediados de noviembre haremos pues la gente que desgraciadamente ha abandonado el mundo de la música aquí en España, que me he puesto a mirar y hay muchísimos y todos muy conocidos. Bueno, a ver si en noviembre del año que viene, el 2021, que va a ser mejor. Estamos aquí con la segunda edición. La segunda edición, pero despacito, que yo quiero que esta gente perdure. De todas formas, a mediados de noviembre estaremos otra vez aquí con la tercera edición de 21 portadas, pero con artistas españoles. Espero que haya gustado. Y bueno, que vengáis a verlo. Y que vengan a verlo, porque esto está expuesto durante por lo menos 3 semanas. Venir a verlo. Venir a Casa Manolo, Peñar Chusco, y comentarlo. Probablemente, como hemos dicho otros días, este disco lo tuve yo, este disco lo tuvo mi hermano, este disco me gustó mucho. Bueno, los comentarios, con un disco se puede entablar una conversación. Este lo presté y no me lo devolvieron. Exactamente, pasa mucho. Este disco lo dejé y no sé quién lo tiene, pero lo compré. Así que pasáis por aquí, bueno, y si queréis comentar algo de las portadas, pues por aquí estaremos.